listo, ¿sale? Entonces ya por ejemplo en lo que fue el video pasado nosotros vimos lo que es la introducción a esta materia que va a ser ahora la materia de algoritmos, donde pues precisamente nos vamos a enfocar en los conceptos básicos de la programación. Algunas de estas herramientas van a ser similares a lo que nosotros vimos anteriormente en Java. Así que tanto nos va a servir como una recapitulación, como para reforzar los temas que aún también estaríamos viendo en las siguientes materias. ¿Vale? Recordemos que, por ejemplo, falta SQL, que es manejo de gestión de base de datos, HTML, la creación de una página web, y PHP, donde veríamos un lenguaje de programación específico para sincronizar una página web con una base de datos, con un servidor, precisamente para que todo pueda funcionar sin ningún problema, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya mencionábamos los conceptos anteriores, un poquito de la introducción, instalábamos el programa, abríamos el programa, guardábamos nuestro primer archivo y ya nos encontramos nuevamente aquí, ¿sale? Práctica 1, tenemos lo que vemos nosotros como azules les vamos a llamar como palabras reservadas, que tenemos la de apertura y la de cierre, nombre del archivo y a continuación viene todo el espacio para la escritura de los comandos necesarios. Entonces, aquí lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo va a funcionar nuestro programa, ¿sale? Depende mucho de lo que el programa vaya a hacer para analizar qué estructura nosotros necesitamos de código. Por ejemplo, como hace un momento en el otro video les comentaba, si por ejemplo queremos hacer un programa que calcule el total de una venta, ¿no? En automático, dependiendo del total de la venta, pues nos haga una operación matemática para aplicar descuento, si es que apliquen un descuento, la compra de nuestro usuario. Entonces ahí necesitaría pedirle al usuario que digite la cantidad total. Es una instrucción. Necesitamos una instrucción que al usuario le indique que digite la cantidad necesaria, el total de la compra. Si el usuario me da ese valor, supongamos el total de la compra fueron 1200, el usuario va a darnos ese valor, un total de 1200. Pero la computadora precisamente necesita tener un espacio donde almacenar ese valor, porque como instrucción le podríamos indicar nosotros, ingresa el valor total. El usuario, nos da el valor, 1200, 1500, 300, 10,000, la cantidad que sea, él da una cantidad, él da un valor. El programa necesita tener un espacio donde almacenar ese valor para posteriormente poderlo utilizar en la operación que necesitemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar la compra de nuestro producto, sabemos que el precio lo vemos en la etiqueta. Ahí nos indica cuál es el costo. Sabemos que nosotros precisamente asignamos ya en caja el valor de ese producto. Entregamos nosotros ese valor. Ellos precisamente en caja reciben el valor que uno da en referencia al costo del producto. Ellos lo almacenan y precisamente se hace la transacción. Como siempre se imprime factura y hay otras cosas que van involucradas dependiendo del negocio, pero lo que vamos es, todo es pedir y guardar, pedir y almacenar. Si nosotros le indicamos al usuario que, por ejemplo, nos indique la cantidad del producto que desea comprar o el total de la compra, nosotros damos un valor. Ese valor necesita tener en la computadora un espacio donde poderse almacenar. Ahí es donde vuelven a entrar en escena el tema de las variables. Que recordemos que las variables son palabras, son palabras que almacenan de manera temporal datos para el uso del programa. Estas palabras almacenan de manera temporal valores tanto textuales, valores numéricos, enteros
valores numéricos enteros con decimal o valores alfanuméricos, es decir, letras, números y caracteres especiales. Aquí el detalle viene en esto. Las variables, nuevamente, como mencionábamos en el video anterior, es el pan de cada día en la programación. Necesitamos una cantidad enorme de variables para trabajar. Depende mucho de la estructura del programa. ¿Cuál es la finalidad del mismo? Si por ejemplo, como ahorita, nada más necesitamos que se ingrese la cantidad total de la compra y que en base a ella se aplique un descuento, perfecto, ocupa una variable que almacene la cantidad total, 1200, 500, 800, 100, los que sean, una variable que almacene el total. Posteriormente necesitamos una variable que se llame descuento, que almacene cierta cantidad, precisamente puede ser del 10, puede ser del 15, puede ser del 20%. Dependiendo de la compra, se aplica algún criterio y se elige un descuento. Si la compra, por ejemplo, fue de 1000 pesos y si gastábamos arriba de 500, era un 10%, necesito una variable que guarde el total, una variable que guarde el descuento y una variable que guarde el total con el descuento aplicado. Sí, por ejemplo, los más sencillos que hemos trabajado como en una práctica de Excel anteriormente. Si, por ejemplo, vamos a calcular el promedio de un alumno en base a 3 materias, ocupamos una variable que almacene la calificación de la primera materia, una variable que almacene la calificación de la segunda materia y una tercera variable que almacene el valor de la tercera materia. Esto aunado a una variable que me va a almacenar ya todo lo que va a ser el promedio general. Sabemos que para aplicar el promedio es la suma de todos los valores entre la cantidad de los valores. Es decir, si pido 3 materias, hacemos la suma de las 3 variables, la que está almacenando cada una de las 3 materias, entre 3. Eso me va a dar un resultado. Y ese resultado necesita tener un espacio donde almacenarse. Por eso creamos la variable promedio, para que ahí el resultado se quede almacenado y después se muestre en pantalla. ¿Vale? Entonces, todo se va a tratar sobre el tema de las variables. Palabras que almacenan de manera temporal en la memoria de la computadora valores que nosotros asignemos, valores textuales, valores numéricos tanto enteros como con decimales y valores alfanuméricos, que son letras, números y caracteres especiales. ¿Vale? Entonces, todo se va a tratar de pedir y guardar, pedir y asignar. ¿Vale? Vamos a usar de inicio 2 comandos muy necesarios a través de palabras reservadas. Uno que se llama leer y uno que se llama escribir. Prácticamente vamos a comenzar desde cero aquí en la programación. Leer y escribir es lo que nosotros necesitamos. Son comandos que me van a servir para tanto mostrar información en pantalla como almacenar valores en las variables correspondientes. ¿Sale? Entonces, aquí viene lo primero. Si yo, por ejemplo, le quiero decir a la computadora, va a ir comenzando, que me pida que escriba mi nombre. Yo escribo mi nombre y después me manda un saludo con el nombre que yo haya colocado. Va a ir comenzando con algo sencillo. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es lo siguiente, un ejercicio donde el programa me pida que escriba mi nombre. Cuando yo lo escribo, después me va a mandar un saludo personalizado con mi nombre o con el nombre que se haya escrito en ese momento. ¿Vale? Vamos a ir desglosando la instrucción. ¿Cuál es la finalidad de este ejercicio? Precisamente que me pida mi nombre. El hecho de decir
que nos solicite que escribamos un nombre, es decir, que usaríamos un comando en pantalla que me dé esta instrucción. Un comando que me pida que digite un nombre. Ese es el primer paso. Cuando se ejecuta el programa, lo primero que hace es iniciar un comando de petición en el cual me está diciendo ingresa tu nombre. Y si la computadora me pide un nombre, sé que yo, usuario, tengo que escribirlo. Y al momento de que yo lo escriba, la computadora ahora necesita un espacio donde almacenarlo. Aquí entra en pantalla la primera variable. Me pide el nombre, lo escribo y se guarda en una variable. Después de esa variable, de que esa variable guarde el valor del nombre que se haya escrito, aparecerá en pantalla un saludo personalizado recuperando el valor de esa variable. Es decir, que si yo, por ejemplo, escribo mi nombre, después me va a mandar un saludo personalizado diciendo: hola Axel, bienvenido a la práctica 1. Si se vuelve a ejecutar el programa y se escribe otro nombre, ahora dirá, por ejemplo, hola Arturo, bienvenido a la primera práctica. Me vuelvo a iniciar el programa. Y ahora, por ejemplo, otra vez escribe tu nombre. Y luego otra vez yo lo escribo y me muestra en pantalla la recuperación de ese valor aunado al texto personalizado. Por ejemplo, ahora diría, hola Andrea, bienvenida a la práctica 1. Hola Carlos, hola Dani, hola Víctor, todo, ¿sale? 3 instrucciones realmente muy sencillas para esta práctica. Pedir un nombre, almacenar el nombre, mostrar el nombre. ¿Vale? Usamos comandos de escritura. Aquí, por ejemplo, le vamos a dar clic izquierdo en la parte superior derecha donde dice comandos y estructuras. Y va a aparecer un listado de diversos comandos que nosotros vamos a estar utilizando. Comenzaremos con los primeros. Vamos a comenzar con el comando de escritura y el de lectura. Escribir y leer, ¿sale? Vamos a comenzar con esto, escribir y leer. Después empezaríamos a ir aumentando el nivel con la asignación, los comandos condicionantes, los bucles o las funciones, ¿vale? Vamos primero con lo más sencillo, que sería escribir. Prácticamente cuando nosotros queramos mostrar información en pantalla o mostrar valores de las variables en pantalla, usamos el comando de escritura. Y literalmente tenemos que escribir la palabra escribir, o le damos clic izquierdo al comando escribir. Ven, clic izquierdo, y ¿qué es lo que acaba de pasar? Donde estaba el cursor aparece la palabra reservada escribir de color azul. A un lado, lista de expresiones, que es precisamente lo que nosotros vamos a reemplazar por lo que yo quiero que se vea en pantalla. En la parte de abajo aparece la ayuda rápida. ¿Qué es la lista de expresiones? Nos indica, por ejemplo, complete aquí la lista de expresiones que desea mostrar separadas por comas. Eso es importante. Tengan en cuenta que se van a separar por comas las diversas expresiones. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, ¿vale? Pero a lo que voy a ver es lo siguiente. Aquí me indica que en el algoritmo, en la línea 1, inicia el algoritmo, ¿vale? Ahí inicia. En la línea 2, lo primero que va a hacer es un comando de escritura, el cual es mostrar información en pantalla. Esto que dice lista de expresiones, nosotros lo tenemos que borrar. Y entre comillas simples, escribimos lo que queremos que muestre en nuestro programa. Por ejemplo, aquí sería, ingresa tu nombre. Como pueden ver, el comando es tal cual escribir, literalmente la palabra escribir, espacio y entrecomillado simple, la instrucción que nosotros queremos que se vea en pantalla. Aquí el programa me está diciendo, ingresa tu nombre. Lo que esté entrecomillado simple es el texto que se va a mostrar en pantalla para el usuario. Así que aquí es donde somos lo más claros posible para que no haya ningún problema con el manejo de este programa, ¿sale? En la parte inferior donde aparece la ayuda, lo podemos cerrar sin ningún problema en la parte superior derecha aquí en la X, ¿vale?
Las ayudas siempre van a estar saliendo cada que activamos un comando, ¿vale? Nos sirve como para una referencia saber de cómo se ejecuta, o también puedo hacer lo siguiente. Si dejo el cursor sobre el icono del comando, aparece su definición. Como ahorita pueden ver que está apareciendo aquí en pantalla de qué es de lo que trata este comando. Ahí está toda la instrucción, qué es lo que hace, cómo funciona. Vean. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya nosotros le dijimos al programa que ingresara el nombre. Después, entonces, lo que hacemos es leer, ya sea que escribamos directamente la palabra leer como palabra reservada, o en la parte superior derecha le damos clic al icono de leer. Aquí lo que hacemos en la lectura es crear las variables necesarias. Se pueden declarar tantas variables como nosotros necesitemos, nada más con el único detalle de que se separan por comas, ¿vale? Recuerden que las variables son palabras que almacenan de manera temporal información en la computadora. Bien puede ser valor textual, bien puede ser valor numérico entero o valor numérico con decimal, o valores alfanuméricos, letras, números y caracteres especiales. ¿Sale? Entonces nosotros escribimos en pantalla una información que diga ingresa tu nombre. El usuario lo va a escribir en ese momento. Necesitamos un lugar donde almacenarlo. De ahí el comando de leer o lectura. Precisamente para ahora nosotros decir, ok, el nombre que el usuario escriba lo vamos a leer o guardar. Leer lo vamos a interpretar también como guardar en la variable correspondiente nombre. ¿Vale? Recuerden que es importante lo siguiente. Las variables deben de ser a una sola palabra, sin espacios, sin caracteres especiales. Puede llevar números, sí puede llevar números, pero después de una consonante. Es decir, no puedo iniciar, por ejemplo, aquí como 4 nombre. Esto, por ejemplo, no es una variable permitida. No puede iniciar con un carácter especial tampoco. Puede iniciar con una letra, consonante o vocal, pero no pasa nada si es mayúscula o minúscula, ¿sale? Nada más que recuerden al final, esto importa. No es lo mismo escribir la variable con mayúscula que la variable en minúscula, ¿vale? Hay diferencias. No importa que se escribe así, ven, inclusive ni me lo marca como un error, porque podría tener la misma variable con el mismo nombre, con la única diferencia de que uno es en mayúscula y la otra es en minúscula. En teoría podríamos decir, pues es la misma, ¿no? Pero recordemos que al final del día la computadora detecta esta N mayúscula precisamente haciendo uso de una tecla extra, presionando la tecla Shift o la tecla Mayús. Para la computadora es una tecla extra y es una variable totalmente nueva. He ahí la importancia de que respetemos nosotros mayúsculas y minúsculas. Si yo creo la variable nombre, que lo que va a hacer es estar almacenando precisamente el nombre del usuario que escriba por primera vez. Vuelvo a ejecutar el programa, borro el valor anterior y otra vez está listo para almacenar el siguiente valor. Por eso es que nosotros mencionamos que son palabras que almacenan de manera temporal valores dentro de la computadora. ¿Vale? Eso es importante, es temporal, porque solamente existe durante la ejecución del programa. Ahorita ingresa tu nombre, yo escribo mi nombre y nada más va a estar activo durante la ejecución. Una vez que reinicie el programa, se borra y está listo para almacenar otro nombre. ¿Vale? Entonces nosotros ponemos leer nombre. Que aquí lo que estamos haciendo es declaración de variables. Este paso que nosotros estamos haciendo aquí es lo que le vamos a conocer como declaración de variables. Recordemos que al final del día, igual que en Java, un doble diagonal en una línea me permite a mí colocar comentarios. Los comentarios son información en pantalla que solamente se ve en el código, pero no en la ejecución del mismo. Cuando ejecutamos el programa, los comentarios no van a ser visibles, ¿sale? Es solamente una guía en la parte del código que nosotros vemos en este momento. Doble diagonal
se pone de una tonalidad gris como lo que estamos viendo en este momento y ese comentario nos va a servir para saber de qué trata la siguiente instrucción, como aquí. Declaración de variables, prácticamente leer nombre. ¿Vale? Y lo siguiente que nosotros haríamos sería la asignación de variables. En la primera en la línea 2 estamos creando una instrucción. Nada más es una instrucción en pantalla que nos solicita que ingresemos nuestro nombre. En la línea número 3 estamos creando un comentario que nos indica de qué trata la siguiente línea, la cual es una declaración de variables. A través de la palabra reservada leer, creamos una variable que se llama nombre. Y precisamente nos indica de una manera sencilla de qué es lo que trata. ¿Qué es lo que va a almacenar? Simplemente nombres, ¿vale? Pueden ver también a comparación de lo que fue la materia de Java, que una vez que nosotros terminamos una instrucción, no se agrega punto y coma, como en otras instrucciones nosotros veíamos eso. Cada que terminaba una instrucción, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Eso era forzoso para que no nos marcara ningún error. Como aquí prácticamente es la introducción, esa parte se omite. No hay ningún problema por ello y no vamos a estar sufriendo por ese pequeño percance. Pero, de todas maneras, que no se nos olvide que en ocasiones nosotros tenemos que como tipo considerarlo, aunque realmente no lo lleve, pero más o menos irlo, no pasa nada si lo colocamos, más que nada para familiarizarnos, porque tanto en Java como en PHP o en SQL, sí lo tenemos que volver a hacer. Termina una instrucción, punto y coma. Otra instrucción, punto y coma, para indicarle a la computadora que ahí termina, ¿sale? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, ya tenemos dos. Declaración de variables, bueno, una instrucción y la declaración de variables. Ahora viene la asignación. En la asignación volvemos a poner el comando de escritura, escribir, y aquí ya le ponemos bienvenido a la materia de... Aquí ya me falta un espacio. Dejen, reduzco el tamaño porque ya el texto ya no da para más. Ahí, por ejemplo, ese sería nuestro texto, escribir, entre comillas simple, bienvenido a la materia de algoritmos. Y aquí, por ejemplo, lo que haríamos es un espacio antes del último carácter, que sería precisamente la comilla simple. ¿Esto para qué? Recuerden que sería precisamente para que la variable nos salga pegada a la palabra algoritmos. Lo voy a hacer para que vean el ejemplo, para que vean que queda mal. Va a salir mal. Aquí el detalle es estamos haciendo una asignación de variables, estamos escribiendo precisamente información en pantalla en comillas simples que dice bienvenido a la materia de algoritmos, coma, recuerden que eso decía en la lista de expresiones, cada expresión se va a separar por coma, es decir, el texto que dice bienvenido a la materia de algoritmos es texto fijo que nosotros asignamos, coma, y la siguiente expresión es la variable. Aquí estamos asignando o recuperando la variable nombre, que va a mostrar precisamente el que se haya escrito anteriormente. Entonces, con esto, déjenlo hago incluso hasta más pequeño, ahí está. Escribimos, leemos y escribimos, ¿vale? Una instrucción, una declaración y una asignación. Presionamos la tecla de función F9 o en la parte superior de nuestro menú, este botón verde que se llama ejecutar, como su nombre lo indica, nos sirve para comenzar el programa que estamos realizando, el algoritmo. Bien puede ser aquí, ejecutar, tecla de función F9 o el icono verde que nosotros tenemos aquí. Le damos a dar clic y aparece nuestra pequeña ventanita de PSInt. Ahí está. PSInt, ejecutando proceso, práctica 1, ejecución iniciada.
ingresa tu nombre. Aquí está el texto que nosotros acabamos de crear en la parte superior. Ingresa tu nombre, ¿vale? Ahí está. La declaración de variables, como aquí nos está diciendo leer nombre, es el espacio que nosotros interpretamos aquí. Vean, por ejemplo, aquí está. Ingresa. La lectura es este espacio donde vamos a escribir y después va a colocar el otro de escribir acá. Entonces yo escribo aquí mi nombre, enter, aquí está, igual que el texto de escritura aquí abajo. Bienvenido a la materia de algoritmos. ¿Qué es lo que pasa? El espacio es importante, ¿sale? El espacio aquí no existe, por eso es que lo había agregado anteriormente. Aquí mismo dentro del texto, en el apartado de las comillas simples, como ese es el texto que aparece en pantalla, colocamos el cursor, damos un espacio y listo, para que el valor de la variable ya no aparezca pegado aquí. Nuevamente, F9 y aparece la ventana de PSI. Por ejemplo, ahora, Arturo, enter, bienvenido a la materia de algoritmos, Arturo. O podemos personalizarlo más, porque creo que la palabra del nombre hasta el final como que no queda tan cómodo. Podemos hacer esto. Bienvenido y enseguidita, aquí mismo después del bienvenido, sea el nombre de cada uno de ustedes. Aquí tendría que agregar la variable nombre. Pero si hago esto dentro de las comillas simples, vean lo que va a pasar. Si yo escribo, por ejemplo, el nombre, Andrea, enter. Aquí estamos viendo que dice, perdón, otra vez. Andrea, ahí está. Bienvenido, nombre a la materia de algoritmos. Esto precisamente porque aquí ya no lo está reconociendo como variable, sino como texto en pantalla. Lo que tenemos que hacer en estas situaciones es precisamente separarlo por comas y comillas simples. Por ejemplo, la palabra bienvenido hasta este punto sería texto fijo. Y aquí a continuación viene una coma para indicar que esto de bienvenido es texto fijo. Luego acá la variable nombre y otra vez comillas simples. Ahora sí. Esto que estoy haciendo, ya jugando un poco más con el comando de escritura, es para que primero sea la palabra bienvenido, como texto fijo en pantalla entrecomillado simple. A continuación la variable que está almacenando el nombre del usuario, coma, y abrimos otra vez comillas simples, para que sea el resto del texto fijo, a la materia de algoritmos. ¿Esto para qué? Para que al momento de ejecutar el código sea así. Por ejemplo, ingresa tu nombre, Dani, enter. Y aquí está, bienvenido Dani a la materia de algoritmos. ¿Ve? Otra vez, por ejemplo, ingresa tu nombre, Víctor. Bienvenido Víctor, ahí está. Ya de esta manera estamos jugando con lo que sería el manejo de dos comandos, escritura y lectura. Aquí ya estaríamos jugando con la escritura y la lectura. Pedir información en pantalla y crear una variable que almacene el valor. Otra variable y otro valor. ¿Vale? Para ir comenzando vamos a dejarlo hasta aquí. Les muestro el ejemplo terminado en pantalla. Control S para guardar. Recuerden que es necesario Control S. Y ahorita estaríamos viendo esto sin ningún problema. Nuestra primera práctica, una manera sencilla de manejar los comandos iniciales, comando de escritura, comando de lectura, para mostrar información en pantalla, para declaración de variables y después asignación de variables. ¿Vale? Pedimos, guardamos, mostramos. Esa es la finalidad. Pedir, guardar, mostrar. ¿Sale? Control S para guardar el avance y listo. Estaríamos ahorita con esto practicando los primeros dos comandos. Comando de escritura, comando de lectura. Declaración de variables, asignación de variables. ¿Vale? Tal cual como lo llegamos a hacer en Java. Con el único pequeño, la única pequeña diferencia de que aquí no vamos a utilizar interfaces como si lo hicimos en su momento en Java. ¿Vale?
nos vamos a enfocar aquí un poquito más en el código. Ya en Java es donde nos enfocamos un poco más en la interfaz. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a dejar las primeras clases y mañana continuamos con lo siguiente.